y en derechos. Todos tenemos los mismos derechos. La igualdad es esencial y fundamental. Y, naturalmente, que en ese trabajo por los derechos, no solamente el poder político, que es el principal responsable, sino todos tenemos que contribuir, y tenemos que contribuir esencialmente mediante ese valor, ese sentimiento, que es la fraternidad o la solidaridad. Esa es la clave de la cuestión. Todos, naturalmente, tenemos que hacerlo. A mí me parece que ese es un principio absolutamente básico y fundamental. Yo os invitaría a todos a que, además de, pues recordar, porque sin duda la conocéis, la Declaración Universal de Derechos Humanos, también que leyerais, porque a lo mejor es un texto poco conocido, algo que se llama casi igual, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes. Algo que tiene pues muy pocos años de vigencia todavía, que no nace de los organismos políticos o públicos, sino de la propia sociedad civil, y que es como un paso adelante en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y donde, por ejemplo, también de una manera rotunda, se habla de ese derecho a la ciudad, porque precisamente la ciudad constituye ese espacio físico, social, organizacional y simbólico con el que efectivamente podemos encontrar allí nuestra plena realización política, social, cultural, ecológica, etcétera, ¿no? Yo os exhorto a que busquéis, que es muy fácil en Internet, ahora todo, ¿verdad?, la Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes, y que, bueno, disfrutéis leyéndola, ¿eh? Cristian. Yo diría que sí se realizan. Si se realizan de verdad y si consideramos ambas generaciones, los políticos y los culturales, sociales y económicos, la segunda generación también, y si matizamos un matiz importante para mí, los derechos humanos incluyen el derecho a la propiedad, pero sin definirlo más, y yo creo que este derecho lo tenemos que restringir, y por eso es una muy buena base, pero podemos desarrollarlos un poco más. Muy bien. Tenemos una pregunta ahí al fondo. Son las 8:34. Me han dicho desde la organización que podemos ir hasta las 9. Aquí cada uno que se organice como pueda, pero si queréis, yo creo que hasta las 9 podemos estar. ¿Os parece? De acuerdo. Hola, buenas. A mí me gustaría, a ver si antes de salir nosotros de este salón, nos podríais decir, cada uno de vosotros, de forma clara, sencilla y concreta, como ciudadanos, qué podemos hacer por empezar a trabajar a partir de mañana por la economía del bien común, y luego, como cliente o como emprendedor, cómo nos podemos identificar de que estamos trabajando en la economía del bien común. Bien. Eso forma parte va a ser la parte final, precisamente porque lo que pretendemos es que estas 4 personas hoy nos den esos pequeños gestos que forman parte del Plan Vico. En www.planvico.org podéis encontrar precisamente una relación de gestos. Pero me parece oportuna la pregunta, así que adelante. ¿Esto ya es la ronda final? Bueno, ya veremos. Todavía no. Ya veremos. Bueno. Depende del respetable. De acuerdo. Pues vamos a aprovechar y lanzamos. Sí, como ciudadano puedes engancharte a uno de los campos de energía, los grupos regionales emergentes que nos acaba de presentar al principio Tomás. Y puedes fundar otro más. Si en tu municipio aún no existe ninguno, pues adelante, sé protagonista y funda uno. Segundo, como consumidor, puedes preguntar a la empresa a la que vayas, sea social, sea cooperativa, sea otro tipo de empresa, si ya conoce el balance del bien común, si quiere emplearlo y si necesita ayuda en emplearlo. Si eres propietario, dueño, gerente o trabajador de la empresa, pues ya tienes un acceso diferente y a lo mejor más efectivo todavía. Y como ciudadano de nuevo, puedes participar en los procesos locales para que en tu municipio se empiece con el fomento de las empresas que hagan un balance del bien común. Pueden ser cooperativas, ¿no? Y otra cooperativa, eso me importa decirlo aquí también. Otra de las 8 cooperativas miembro de Fagor ya está implementando el balance del bien común. O sea, pero están en la fase muy pionera y quieren estrenarlo y después también invitar a otras cooperativas del conjunto Mondragón a que lo hagan. Y el municipio y también Euskadi puede
fomentar a las empresas independiente de la forma legal, independiente del sector económico, que quienes hacen un balance del bien común. Y los municipios, el municipio del bien común puede iniciar un vivero, ¿se entiende? Un vivero del bien común, o una incubadora del bien común, y ahí nacen, porque tu pregunta fue, ¿dónde están las empresas sociales? Y Ginés nos ha dado una serie de ejemplos, pero si los municipios del bien común instalan incubadoras, viveros del bien común, ahí nacen las empresas del bien común, incluso puede ser en forma legal, o por lo menos las empresas que hagan el balance del bien común a la medida que nosotros las nutrimos, porque yo creo que sin nutrirlas seguirán ser pocas, pero si las nutrimos con toda una serie de fomentos, de aprecio, de responsabilidad de consumidor y, último pero más importante, como ciudadanos que hacen las reglas de juego de la economía, pues serán más y más. Vamos a hacer una cosa, vosotros tres, me permitís tustaros, vais a guardar esos puntos de ejemplos para esa parte final, porque vamos a darle protagonismo también a quienes quieren intervenir. Tenía una mano levantada por ahí de una mujer, pero tenía ahí una mujer, se me ha ido, pues vamos a otra persona que me ha levantado. Era ahí, perdón. Discúlpame, eras tú. Acercamos el micrófono. Es cierto. Todo lo breve que puedas, te agradezco. Hola, buenas. Mi pregunta no es tanto de economía, sino de educación. Educación, a ver si me sé explicarme, perdona. Se habla de los valores, de reconducir los valores y que para el bien común, para ser solidarios. Para mí, aparte de todo lo que se está haciendo, comienza desde pequeñitos el fomentar los valores desde casa y desde los colegios. Pero hoy en día los colegios están tan ligados a la política que no se trabaja esa parte empática, esa parte del cerebro que desarrolla esos valores tan fundamentales. Entonces, mi pregunta, más que pregunta, quería saber vuestra visión sobre cómo es la educación, por ejemplo, en tu país, si se trabaja desde la política en conjunto para fomentar que se trabajen valores constructivos hacia el ser humano que después repercutan colectivamente en la sociedad. Cristian. Pues yo he entendido la relación del trabajo reproductivo con el trabajo productivo, o sea, el trabajo de cuidar los niños, de crear los niños, de cuidar los enfermos. ¿Sí? No, yo creo que lo que quiere, si no me corrige, es desde en vuestro país, en tu país en concreto, desde el ámbito, desde que son niños y niñas, cómo se gesta, cómo se empieza a trabajar precisamente para que luego desemboque en que toda la sociedad más o menos esté en ese ámbito de bien común. ¿Cómo se trabaja desde la educación, desde las edades tempranas? Pues de momento las entrenamos a la competencia, a la contrapetencia. De momento las entrenamos a la contrapetencia. ¿Contrapetencia? Sí, porque competencia es cooperación en latín. Competencia quiere decir literalmente buscar juntos, pero no entrenamos a los niños a buscar juntos, sino a buscar una contra otros. Si una ayuda al otro, la castigamos. Eso es Austria, y yo creo que es España también. No sé, yo no vengo del paraíso, yo vengo de un país de la Unión Europea donde nos enseñan a competir unos contra otros. ¿O te he entendido mal? Quería saber si en tu país se fomentaban los valores, la política no entiendo mucho, pero si la política estaba ligada a la educación, lo mismo que aquí. Aquí está tan ligada a la educación la política que se trabaja mucho en la competitividad. Y tenemos 6 políticas de educación, o no sé cuántas ya. Desde ese punto de vista, por mucho que tú digas que es diferente aquí, la percepción que podemos tener, hablo yo creo que la percepción que tenemos es que en algunas claves sí que estáis, o da esa sensación en los países nórdicos, en otra situación. No, olvídalo. ¿No? El capitalismo nos ha contagiado hasta las células y la... Pues vaya. O sea, estamos igualmente perdidos que vosotros. Lo hemos permitido. O sea, tampoco tenemos la voluntad desde las entrañas de resistir a esa colonización ética del sistema económico. ¿Y cómo se puede recuperar esa voluntad desde las entrañas, esa voluntad espiritual? Yo creo que hemos perdido toda la espiritualidad al final.
Si tuviéramos una real conexión con la naturaleza, esa es mi religión, y con el todo, entonces ningún sistema económico, ninguna ideología con una ética errónea podría corrompernos. ¿Y cómo ha podido ocurrir? Que nos ha corrompido completamente, porque ya no tenemos ninguna resistencia ética, humana, espiritual. Yo creo que es porque hemos perdido toda la espiritualidad. Pero hay esperanza. Sí, porque la espiritualidad no solamente es una necesidad básica, porque las religiones son distintas, pero la espiritualidad es la necesidad básica humana que está en el fondo de las religiones, sino que puedes engañar por cierto tiempo a cierto porcentaje de población, pero nunca puedes engañar por mucho tiempo a todos. Tenemos ahí, vamos a acercar el micrófono ahí a este señor, a este hombre, por favor. Vale. Yo pensaba que eras de la organización, o sea, que te han cogido el micrófono y te has encargado tú de... Gracias, eso es bien común, ¿eh? Colaboras, bien, bien. A ver. ¿Sí? Sí, perfecto. Hola, me llamo Miquel. Hola. Hola. Y quiero hacer una observación en torno al concepto del bien común. Uno de los fantasmas, uno de los mitos de la economía contemporánea es la predictibilidad matemática de las realidades humanas en relación a sus necesidades básicas. Yo quisiera entender el bien común como un logro impredecible, una tendencia impredecible, en principio, desde un punto de vista humano, porque se funda en la libertad, en la creatividad y en la capacidad de iniciativa de los seres humanos. Es decir, en un rasgo esencial, no es la naturaleza mi núcleo, vamos a decir, de experiencia espiritual, yo apelaría a la experiencia del yo humano, a la responsabilidad del conocerse a uno mismo en su realidad profunda y en su realidad interactiva de relación con los demás. Y desde ese punto de vista yo vinculo el bien común con la capacidad de iniciativa, la creatividad y la responsabilidad que un yo humano pueda ejercer sobre la satisfacción de sus propias necesidades y cómo esa satisfacción le pone en relación con el otro y cómo la satisfacción de las necesidades propias tiene que ver con las capacidades del otro y cómo la satisfacción de las necesidades del otro tiene que ver con mis capacidades. Y esa es la interacción que genera la impredictibilidad del bien común. Porque si no, el bien común se puede convertir en una ideología de carácter totalitario. De hecho, la palabra bien es empleada de una manera totalitaria en muchísimas ideologías, ¿verdad? Yo quería hacer una observación para alertar sobre este punto. Muy bien, muchas gracias. Pues, ¿ha sido una pregunta o si estamos de acuerdo con lo que has dicho? No. No sé. Sí, sí. Yo creo que la comparto, pero la puedo parafrasear, pero hace falta que la Faltaría más, tú mismo. Sí, pues sí, totalmente de acuerdo que siempre decimos que la economía común trata de superar los extremos, los ismos, el capitalismo, el comunismo, y sin despreciar el individuo y su libertad y su creatividad. Es un valor alto o sumo, pero a la vez el otro valor es la comunidad solidaria y justa y coherente, sin caer en el socialismo a costa del individuo, sin caer en el individualismo a costa de la solidaridad y la cohesión de la sociedad. Y, o sea, eso, integrar ese aparente dualismo, que simplemente es un equilibrio, es la economía del bien común. Y desde la psicología contemporánea sabemos que el egoísmo no es ninguna necesidad básica del ser humano, solamente es una actitud, es una posible forma de comportarse sin que satisfaga ninguna necesidad básica comprobada científicamente, si la psicología tiene razón, ¿no? Siempre hay que ser, crítico y escéptico, pero eso dice la ciencia. ¿Qué dice? ¿Cuáles son las necesidades básicas? Dice que una necesidad básica psicológica es averiguar y saber quiénes somos, ¿no? A diferencia de los demás, no ser mejor que otros, eso es competencia, tampoco es ninguna necesidad psicológica, sino saber quiénes somos nosotros, el reconocimiento propio y que
qué nos diferencia de los demás. Y esto se llama identidad. Identidad sí es una unidad psicológica, pero la identidad va perfectamente con la cooperación, incluso mejor, porque a través de la cooperación satisfacemos otras necesidades básicas comprobadas, desde el cariño y el contacto y las relaciones florecidas, el amparo, la protección, la seguridad y la procreación. Y en la competencia eso se hace muy difícil. ¿Algo que decir? Brevemente, por favor. ¿Qué te parecería entonces un nuevo título para este No sé, se te oye, ¿qué le parecería entonces un nuevo título, dices, no? A ver, sí. ¿Qué te parecería entonces un nuevo título para este dinamismo social, la economía del yo humano? Pues, la economía de Yo humano. te digo, pues ponerlo en la Asamblea Democrática Económica y decidirlo democráticamente. ¿Ese es el qué día de noviembre? No, por favor, no. Perdone, vamos a respetar el orden. Hay una persona que había levantado por aquí la mano. Usted, supongo, sí. Y luego había otra mujer a la izquierda, por ahí, que me había levantado. Luego irá usted. Luego va. Vale. Buenas tardes. Me llamo Kepa Murua. Soy escritor. Me gusta el mundo de las palabras. También soy un poco ingenuo. Y me gustaría no matizar algunas cosas, como ha dicho mi amigo Miquel Vázquez, que nunca acierta con los títulos y que tampoco estoy de acuerdo en lo que ha dicho, pero no creo que este sea el foro adecuado para tener una discusión sobre lo que es el bien común. La pregunta que yo les quiero hacer a ustedes es, ¿cuál es la diferencia frente a partidos políticos, porque se ha hablado de eso, ONGs y otras asociaciones para creer en el plan Vico o en el bien común? Y les digo por qué sale esta pregunta. Se me invitan los partidos políticos y me hablan casi de lo mismo. Se me invita de asociaciones culturales, de ONGs, y en sus discursos me plantean también citas de filósofos o de líderes religiosos que han aparecido también en sus exposiciones. Vuelvo a incidir. La pregunta es, Muy bien. ¿cuál es su diferencia para que un emprendedor cultural, para que un escritor independiente, para cualquier artista que quiere transformar el mundo y no sabe qué hacer, pueda creer en ustedes? Gracias. Yo te respondería porque esa cuestión me la hice yo hace ya un tiempo y busqué la respuesta fuera. Busqué la respuesta en esos partidos políticos, busqué la respuesta en estudios, en citas, en libros. Pero al final me di cuenta que la respuesta no está fuera, la respuesta está en cada uno de nosotros. Plan Vico va en esa línea. Plan Vico no pide a nadie, no pide cambios estructurales, no pide derrocar a ningún gobierno. Solo pide que nos analicemos cada uno de nosotros y veamos qué estamos haciendo para que estemos viviendo en esta situación y la cambiemos hacia el bien común. Entonces, yo creo que es una reflexión interna de cada uno de nosotros la que debemos de hacernos y ver por dónde queremos focalizarlo, ¿no? En las acciones, en temas de cooperación, en temas de justicia social, en temas de transparencia, en temas de ayuda social, etcétera, ¿no? ¿Alguien más al respecto de esa pregunta? No, José Ángel. No, yo creo que lo has contestado perfectamente, vamos, ¿no? Creo que Perfecto. no hace falta más. Nada, no, venga. no hace falta más. Vamos, esa señora, usted va a levantar antes la mano. Usted, sí. Sí, ¿no? Eso. Yo, bueno, vuelvo un poco al tema de la educación, que me parece importante, que se ha citado antes, y en concreto, para mí la clave y el cambio fundamental es la educación desde pequeños, o sea, la educación en valores, el cambio también en la universidad. Entonces, mi pregunta era para Cristian, en este sentido, si dentro del movimiento de la economía del bien común está previsto o hay grupos que puedan trabajar con universidades, con escuelas, porque para mí es la clave del cambio a medio plazo y a largo plazo. Muchas gracias. Pues, por supuesto que sí. Hay un capítulo entero con propuestas sin pretensión de ser completo, sino son unas ideas, unas chispas y dado el caso de que yo he sufrido el sistema educativo austríaco y lo he sufrido de verdad,
me enfermé incluso. Pues yo propongo por lo menos 6, pueden ser más, asignaturas. No sé si es la mejor idea, pero contenidos principales en la educación que no deben faltar y que me parecen más importantes que la totalidad de las asignaturas que yo he gozado en el sistema educativo. Primero, emociones, emocionología, ¿no? Que en un primer paso aprendamos a darnos cuenta qué estamos sintiendo y qué emociones estamos experimentando, para ser honestos con nosotros mismos, ¿no? Segundo, atreviéndonos, aprendiendo a atrevernos a articular las emociones que estamos sintiendo sin que nadie nos ridiculice. A mí y a mis compañeros de edad, en el momento en que enseñáramos una emoción, los demás en todas reglas se reían de nosotros, ¿no? Eso es fatal, eso es lo más inhumano que hay. Aquí hace falta otra. Ahí ya estamos en comunicación, ¿no? Y comunicación, pues, esto es ¿qué es el contrario de sobresaliente? ¿Qué es el? El contrario de sobresaliente. Insuficiente. Insuficiente, ¿no? Que aquí somos todos chicos y en comunicación, ¿a qué quiero? Por excepción se puede, ¿no? Pero sí es una excepción. Y en comunicación, pues, aprendemos a reflexionar sobre el comportamiento comunicativo que aprendemos como roles sexuales, sociales de los chicos y de las chicas, a reflexionarlo, a pasar a llegar a la escucha profunda. O sea, si cualquiera que hable, si siente que todos los demás están escuchando con el corazón, esto permite a la persona que está hablando a hablar desde el corazón. Y esa combinación, hablar desde el corazón y escucha profunda, eso es otra cualidad totalmente distinta de la comunicación. Tercero, valores, lo hago muy rápido. Valores no es una nueva doctrina, sino aprendemos que podemos competir o competir y cuáles son las consecuencias, y que también podemos cooperar y cuáles son las consecuencias, y después todos tenemos la libre elección cómo queremos convivir. Democracia, que no es un regalo, ni es de Dios, ni del Parlamento, sino somos, lo que hemos escuchado ya varias veces, nosotros somos los dueños, los propietarios y los protagonistas de la democracia, y la que tenemos es el primer amago, la primera aurora. ¿Qué va? Ya no se puede decir aurora con el partido fascista griego, pero aurora, no me dejo que me roben la aurora. Ahora estamos en la aurora democrática y hace falta por lo menos tantos escalones como están aquí para llegar a la democracia real, arriba, en la cima. Experiencia de la naturaleza hasta experimentar la unión, que es otra cosa que aprender acerca de la unión. Es el más eficaz ambientalismo, yo creo. Y sensibilización del cuerpo. No me Gracias. Una cosa con respecto a la educación, voy a intentar explicarme bien porque a veces me da, en estos foros entiendo a veces que la educación se pone como excusa de que el cambio tiene que ser externo, ¿no? El sistema, pero incluso con un sistema deficitario como tenemos hoy en día, si vas a una clase de un colegio, cambia mucho la realidad de un profesor a otro. Cambia muchísimo. Tú entras en una clase con un profesor que quiere a la enseñanza y que le interesa a sus alumnos, y te vas a la clase de al lado y parecen dos colegios completamente diferentes, dos experiencias diferentes, y están uno pared con otro. Yo lo que me preguntaría es cómo, volviendo a lo de antes, cómo como persona podemos apoyar a esos profesores, a esos educadores que están transmitiendo los valores que queremos, porque si hablas con muchos de ellos se sienten incomprendidos, y cómo también podemos nosotros contribuir en la educación fuera de lo formal, que es donde realmente se aprende, cómo podemos influenciar en nuestro entorno, tanto a los niños como a los mayores. Porque muchos de los grandes cambios vienen de gente mayor que ha tenido una vida, en un momento dado se ha dado cuenta de que eso no era la vida y los valores que le gustaba y se ha transformado. Y de ahí viene mucho la espiritualidad, ahí tenemos a Ecatoles, que salió tras una crisis, y tenemos muchos grandes... No me resisto a decirlo, precisamente estamos en una escuela que se divide con campus como Arriaga, Jesús Obrero, Mendizorroza, Molinuevo y Nievescano, donde precisamente, cuando has citado la emotividad, la interioridad, forman parte del código ético de esta escuela. Así que
estamos en buena plaza en ese sentido. Tenía usted la palabra. Hola, buenas tardes. Me llamo María Carmen. Lo primero que quiero hacer es daros las gracias, sobre todo a todos los ponentes y indudablemente a los que se han molestado y utilizado ese tiempo en vez de quejarse en hacer cosas como esta, que es lo básico y fundamental para que realmente entre todos de verdad cambiemos esta sociedad. Y que me gustaría que entre todos, porque yo creo que si cada uno de los que estamos ahora mismo en esta sala, que estamos, entiendo y quiero pensar y sentir que en una misma resonancia, que en la frecuencia de nuestro corazón todos estamos sintiendo que estamos aquí para cambiar todo esto y que en vez de dedicarnos a la queja, pues simplemente aprovechemos el tiempo para hacer. Y ese tiempo es el que tenemos ahora y me parece muy básico para todo. Como decía este hombre que está aquí delante, Víquer, bien, me parece fundamental porque también se decía por allá el hecho de que podemos cambiar esta sociedad sin que haya increpancias. Pues depende de nosotros. Muy bien. Es que absolutamente todo depende de nosotros y como depende de nosotros, lo único que podemos hacer es decir, bueno, lo que podemos aportar y dedicar íntegramente el tiempo solo a compartir desde el corazón. Y desde ahí la increpancia no hay porque es en vez de un tú y un yo, un nosotros, y en un nosotros yo entiendo que ahí está básicamente ese compartir. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos. Cerramos ya el cupo de preguntas, si les parece, para que puedan cerrar convenientemente nuestros ponentes. Respondemos. Bueno, yo qué voy a decir, yo he acabado precisamente diciendo que el mundo no acaba con tu opinión, sino con tu ejemplo. Y yo normalmente suelo invitar a la gente a que escojáis una cosa e intentéis a partir de hoy aplicarlo, ¿no? Algo que siempre habéis querido hacer pero no lo estáis llevando a la práctica. Cada uno seguro podéis pensar en una cosa. Aprovecha, y ya entramos en esa parte final. Aprovecha y aprovechamos para esos pequeños gestos que antes ha comentado Cristian. En tu caso, Ginés, en respuesta a ella y a todos nosotros. No, mi pequeño gesto que yo he intentado decir hoy es compra en una empresa social. ¿Perdón? Compra en una empresa social, una empresa que transmite tus valores. Iván. Sí, yo, ahondando en la última intervención, voy a hacer un matiz y luego entro en los gestos, hablando sobre el tiempo, que yo creo que es lo único que tenemos, es el tiempo que vivimos. Entonces, yo creo que ni pensemos en el pasado, el inicio de esta ponencia ya no existe, ni pensemos en el futuro, en qué voy a hacer mañana, sino pensemos en lo que estoy haciendo ahora y cómo lo estoy haciendo. Cuando salga de esta sala, cuando vaya a cenar, si con mi familia, con amigos o lo que vaya a hacer, pensemos en el instante que estamos viviendo porque es lo único que existe. Y sobre los pequeños gestos, hablando sobre el tema económico, yo iría a lo concreto. Piensa en las acciones que haces hacia el emprendimiento social. Yo hago un ejemplo claro. Cambia de compañía eléctrica. Existen ya compañías eléctricas que no son las grandes multinacionales, Goyener o La Luz, son ejemplos, Somen Energía, son ejemplos que me vienen a la cabeza. Compra en tu barrio, no lo veo ahora, no sé. Compra en tu barrio, compra en los locales y en los comercios de tu barrio para hacer crecer tu barrio, porque son la gente cercana, son la gente que conoces, porque son la gente concreta que sabes si está haciendo el bien común o no. Y cómprales con dinero, no les pagues con tarjetas de crédito. Déjales esas comisiones que se llevan los bancos, déjaselas a ellos. Y podría seguir porque, claro, Plan Bico tiene muchas y os invito a todos que entréis en planbico.org y ahí podréis ver más gestos. No me resisto yo, antes de darle el paso a ese cierre a José Ángel, como miembro también que soy de Slow Food y que perseguimos lo bueno, lo limpio y lo justo, algo muy sencillo, que cuando has comentado lo de la comida, es que a mí me salta enseguida, que cuando vayamos a un restaurante pidamos agua del grifo. Qué sencillo. Pues es una forma en vez del agua de Nestlé, por poner un ejemplo. José Ángel. Es el final ya. Por ejemplo, también sí va a ser, seguro. No, es que yo creo que sí, son las 9. Este final mío es el minuto, ese gesto que decíais, ¿verdad? Pues en vez de deciros alguna cosa que yo no os iba a aportar nada, prefiero recurrir pues a una autoridad
Y hace muchos años ya, Walt Whitman, el gran poeta, dijo algo así como que él creía que con la palabra y la poesía se podía cambiar el mundo. Y yo me adhiero a esa propuesta de Walt Whitman y voy a recurrir también a un poeta para poner punto final a esta intervención. A un poeta que vosotros conocéis perfectamente, sin duda alguna, que es Pablo Neruda, y que yo he tenido, probablemente mi única buena costumbre, siempre en mis clases y en mis charlas y tal, siempre las terminaba con un poema, porque me parecía que era eso, efectivamente, ¿no? Con la palabra y la poesía podemos cambiar el mundo. Bueno, pues este poema, que es solamente la parte final de un poema de Neruda, Oda a la claridad, me parece que es el que, al menos a mí, me gustaría haber escrito, es decir, el que recoge seguidamente lo que hoy a todos vosotros, gente comprometida, pues nos diría Pablo Neruda aquí, ¿verdad? En este poema, Oda a la claridad, dice Pablo Neruda, y espero que todos seamos capaces de asumirlo absolutamente, ¿no? Dice, yo soy el día, soy la luz, por eso tengo deberes de mañana, trabajos de mediodía. Debo andar con el viento y el agua, abrir ventanas, echar abajo puertas, romper muros, iluminar rincones. No puedo quedarme sentado. Hoy tengo muchas batallas que vencer, tengo muchas sombras que herir y terminar. Debo cumplir mi obligación de luz, ir y venir por las calles, las casas y los hombres, destruyendo la oscuridad. Debo repartirme hasta que todo sea día, hasta que todo sea claridad y alegría en la tierra. Bueno, pues ya está. Bueno, la verdad es que con la cita a Neruda y por parte de José Ángel, poco más que añadir. Yo simplemente dos cosas ya para acabar. Son las 9, casi 5 de la noche, yo creo que es una buena hora para irnos a casa. Simplemente dos cuestiones. Una, mañana sábado vamos a tener otro encuentro donde, si este ha sido de compartir opiniones y visiones por el bien común, mañana en el Palacio Europa, Cristian va a dar una ponencia sobre la economía también del bien común, mucho más amplia, incluso más completa, si no me equivoco, en el marco del 6º Congreso Vasco de Familias Numerosas, de Iruquide, ¿verdad? El país, sí, a la 1. A la 1 del mediodía. Es nacional. Es de ámbito nacional. Sí. Y será aquí también en Vitoria-Gasteiz. Sí. Así que sepamos que tenemos esa segunda oportunidad. Y yo, por mi parte, sí que me gustaría, ya que hemos hablado de gestos y hemos puesto algunos ejemplos, que los podemos encontrar en la página web de planpico.org, pero sobre todo, ¿cuál es una referencia de la economía del bien común en Euskadi? Si tuviésemos que buscar a una persona o dónde ir, sí que me gustaría que nos pudieran dar alguna idea. ¿Seríais vosotros? Sí. A ver si soy capaz, porque con ese problema... Joder, qué mano. Tan fácil como eso. Pues ya queda dicho. Pues solo queda, nos vamos a hacer una foto oficial los ponentes aquí, agradecer al plan Vico, Bien Común, a la economía del bien común y agradecer a la escuela Egibide, que deviene de ese pasado, además que en Vitoria conocemos muy bien cómo es Diocesanas y Jesús Obrero y que tiene esa denominación Egibide en este segundo año, que nos haya acogido gentilmente en esta casa. Muchísimas gracias a todos y todas ustedes. Mía Esker, Benetan. Vamos a hacer una foto, ¿no? Vosotros, ya hacer una foto. Vamos a hacer una foto aquí de nosotros.